Muy buenas a todos, bienvenidos a la libreta del Boomer. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Abowed, el próximo RPG de Obsidian Entertainment, que desde su anuncio en la Xbox Game Showcase, este juego la verdad es que ha generado mucha expectación. Y aunque todavía queda mucho por revelar, vamos a repasar todo lo que sabemos hasta el momento. Así que sin más dilación, vamos con ello. Lo vamos a hacer a través de el mundo y el mapa para comenzar. El mundo Aesel parece ser enorme y lleno de secretos con diferentes facciones y criaturas peligrosas. Lo que sí sabemos, por cierto, es que no usarán partes ya vistas en Pillars of Eternity, ¿de acuerdo? Así que van a ser zonas completamente nuevas por descubrir. Además, han anunciado que las misiones se podrán empezar o terminar de la manera que el jugador quiera, no habiendo una sola decisión o un resultado fijo en cómo terminamos dichas misiones. Se espera un gran énfasis en la narrativa, no en vano ellos son, evidentemente, los creadores de Other Worlds, de Pillars of Eternity, de Grounded, y esto es uno de los apartados en que la comunidad tiene más confianza. En cuanto a lo que decíamos de las misiones que se podrán empezar y terminar de la manera que queramos, esto es una guía base que va a ser Abowed, que es intentar darle al jugador la máxima libertad posible a la hora de elegir su propio camino dentro del juego. Además de esto, apoyándonos en nuestro viaje, tendremos hasta 4 compañeros que nos ayudarán en nuestra aventura. Aquí también hay que ver si nos dan la opción de elegirnos nosotros entre una serie de personajes que nos vayamos encontrando durante nuestra aventura, o si van a ser simplemente los 4 personajes fijos y que no tendremos ninguna otra opción. En cuanto al tamaño del mapa, aquí también destaca la mano de Obsidian, ya que el mapa es un mundo abierto, aunque está dividido en regiones. Así que tendremos grandes secciones abiertas pero separadas entre sí, y a las que normalmente accederemos a través de las misiones principales. Esto es lo que quizá menos me gusta de todo lo que he visto, porque al final cuando tú tienes un mundo abierto, yo creo que la idea principal es dejar que el jugador explore, que el jugador vaya encontrando los secretos y que el jugador decida en todo momento qué es lo que quiere hacer. Que digamos que ese es el tema principal de un juego de mundo abierto, pero bueno, vamos a ver cómo lo han implementado. En cuanto al tamaño del mapa, que es algo evidentemente importante cuando hablamos de mundos abiertos, todas las reviews hablan de 12-14 horas para completar la primera parte del mapa, que es lo que estáis viendo en pantalla. O sea, solo ese trocito están hablando de una media entre los que van muy rápido y los que van queriendo completarlo todo, de entre 12 y 14 horas, que eso es muy buena noticia, las cosas como son. Aparte, el mapa tiene la parte principal que sucede en tierra firme, pero ojo, porque aquí también tendremos zonas submarinas para explorar. Así que supongo que habrá mazmorras, cuevas donde encontrar secretos, etcétera, etcétera. Y además, los creadores nos hacen saber que no solo el tamaño del mapa es grande, sino que además es muy denso. Algo que también corroboran youtubers que hemos visto que han tenido acceso al título, avisándonos de que hay infinidad de loot, secretos ocultos, más contenido, y hace que no se sienta vacío en absoluto. Y algo que también nos han dicho es que se premiará la exploración minuciosa de todos los rincones del mapa. Ya sea que cuando veáis paredes agrietadas, barreras como rejas, vallas de madera o incluso cascadas en los ríos, intentad siempre romper esas barreras, ya sea a través de fuego para los arbustos y demás, congelando rejas, ojo, y pudiendo utilizar luego nuestro arma para terminar de romper esas barreras, o también cuando lleguemos a zonas de agua, que esto es algo que me ha llamado la atención, podremos ir congelando partes del agua para crearnos puntos de apoyo para llegar a ciertos sitios a los que no podemos llegar de forma natural. También hay que estar atentos a las cascadas, porque si investigamos bien siempre encontraremos algo que llevarnos a nuestro inventario. Y no solo eso, sino que además, aparte de lo que podamos encontrar dentro de las mazmorras o dentro de los puzzles que nos planteen, también podremos encontrar mapas del tesoro. Será, como estáis viendo en pantalla, es un mapa con una X marcada, pero no nos dan más explicación que esa, y nosotros tenemos que buscarla por nuestra cuenta, que es algo que me parece que está muy bien y que puede darle pues un toque más dentro del juego. Vamos ahora con la historia. Aquí hay un pequeño aviso de spoiler, no me voy a extender mucho con la trama, pero si no queréis saber absolutamente nada, lo que podéis hacer es mirar la barra de progreso del vídeo y saltar hasta el siguiente capítulo. Dicho esto, comenzamos con el creador de personajes. Aquí hay una pequeña mala noticia, y es que no han dejado que haya muchas imágenes de este creador de personajes, ya que Obsidian ha vetado esa parte del prólogo, aduciendo que todavía está con bastante trabajo por delante.
aunque las malas lenguas dicen que es para evitar más polémica después de las declaraciones del director de arte que levantaron mucho revuelo. En fin, a saber cuál ha sido el motivo real. Pero como os digo, quitando eso, todas las reseñas hablan muy bien del creador de personajes. Bien, una vez salidos del creador de personajes, entramos propiamente en Abowed. Como enviado recién llegado por orden directa del emperador, nuestra aventura comienza en Paradise, la bulliciosa ciudad portuaria en el corazón de las tierras vivientes, a la que por cierto hemos llegado a través de una impresionante cinemática de inicio sobre nuestro naufragio y de cómo somos el único superviviente. En Paradise han empezado a surgir rumores e histeria alrededor del estrago onírico, que es una misteriosa plaga del alma que afecta a las personas, a los animales e incluso a la tierra misma y que nadie sabe cómo se extiende. El emperador te envía a la frontera salvaje para descubrir la fuente de la plaga y ponerle fin. El inquisidor Lodwyn, líder del Garrote de Acero, que por cierto sale en Pillars of Eternity 2, aunque es cierto que ahí no tiene un papel tan relevante como sí parece que lo va a tener aquí. El Inquisidor cree que hay algo más siniestro en juego y requiere nuestra presencia, no solo para erradicar el estrago onírico, sino también para ayudar a controlar a las facciones rebeldes de la isla. Esto es algo recurrente en las narrativas de Pillars of Eternity, siempre hay varias facciones y tú decides a quién quieres ayudar y a quién no, teniendo cada una sus propias consecuencias, y eso también incide en lo que hablábamos antes de dar o intentar dar la mayor libertad posible al jugador para enfrentar la aventura. Y ahora vamos a ir con el gameplay. Divertido, rápido y dinámico son las palabras que más se están usando para describir el gameplay de Abowed. En un primer momento presentaron a Abowed como un RPG en primera persona y de mundo abierto, aunque por cierto ya han anunciado que va a haber una cámara en tercera persona, aunque si bien las cinemáticas que ha habido por ahí no lo dejan en muy buen lugar, pero supongo que con el retraso que tuvieron pues les dará tiempo a afinar esa cámara en tercera persona. Además hemos visto partes del combate que parece ser rápido y táctico, con un sistema de magias y armas variados, y que pueden ser combinadas entre sí, debido a la rapidez con la que se puede cambiar de arma durante el combate a través del dial de las armas. Incluso podemos pausar el juego para ponernos el equipamiento que queramos. Nuestros enemigos tendrán una barra de vida y debajo otra amarilla de aturdimiento. Y una cosa interesante, y que se está poniendo últimamente mucho de moda, es que no hay clases predefinidas como tal, sino que a través del árbol de habilidades podemos personalizar a nuestro personaje por completo, abriendo una gran cantidad de opciones extras, a diferencia de los tradicionales personajes ya predefinidos que hay en la mayoría de los RPGs. Además, el combate no parece difícil de aprender, básicamente hay que estar atento a los niveles de estamina para esquivar. Hay parry, podemos hacer parry, añadido a los típicos golpes rápidos, golpe pesado, o incluso podemos alejarnos porque en el universo de Pillars of Eternity hay armas de fuego, también hay arcos. Entonces podemos coger distancia para atacar con estas armas. Tendremos también una habilidad llamada Segundo Viento, Second Wind, que nos dará la oportunidad de resucitar si nos llegan a matar durante el combate. No sé si habéis visto Indiana Jones, que cuando le matan puede llegar a recoger el sombrero, y si consigue recoger el sombrero pues revive ahí mismo. No sabemos cómo funcionará exactamente, pero me imagino que será algo parecido. Luego tenemos la esencia, que sirve tanto para las habilidades especiales como para los hechizos, y que se podrán recargar tanto con consumibles como a través de pequeños orbes que nos dejarán los enemigos una vez los hayamos derrotado. También habrá cinemáticas para las muertes con sigilo, y además, una cosa interesante, hay una habilidad que todavía no sabemos cómo funciona exactamente, pero al parecer puedes entrar en otro plano dimensional y nadie puede verte hasta que no se agote la barra de esa misma habilidad, ¿de acuerdo? Y esto, pues sin duda es un añadido más al sigilo, que por otra parte, como ya sabéis, es la gran especialidad del canal, y sí, lo estoy intentando decir sin reírme. Nos vamos a ir ahora con las armas, el equipamiento y las habilidades. Bien, tendremos una gran cantidad de armas y habilidades disponibles, ya que, como decíamos antes, no habrá clases como tal, sino que tendrás libertad total para desarrollar a tu personaje dependiendo de las armas que tú decidas usar. Así pues, podrás combinar escudos con varitas mágicas, hechizos y espadas,
Incluso podremos combinar nuestras armas de fuego con armas a melee, así que podremos usar cualquier combinación que se nos ocurra. Además, el campamento será el lugar donde podremos mejorar nuestras armas y equipamientos según vayamos avanzando en la aventura. En el campamento también nos dará tiempo a ir conociendo un poco más a nuestros compañeros de aventura. Porque al final Abowed apuesta por la mayor libertad posible para evolucionar a sus personajes tanto a nivel narrativo como sus opciones para desarrollar habilidades y armas. Vamos ahora a las comparaciones y las expectativas. Es cierto que muchos están comparando a Abowed con otros RPGs de primera persona y quizá el gameplay se pueda parecer a títulos como Skyrim o Elder Scrolls Online. Pero en cuanto al mapa y todo el resto de contenido, creo que se podría acabar pareciendo en este sentido más a Outer Worlds. Eso sí, promete una experiencia única, con una historia profunda y un sistema de juego más enfocado en la narrativa y en la estrategia. En cuanto a las expectativas, decir que son muy altas, se la están jugando mucho. Y muchos esperan que Abowed sea uno de los grandes RPGs de esta generación. En cuanto a la fecha de lanzamiento y las plataformas, tendremos que esperar hasta el 18 de febrero de 2025 y el juego será exclusivo para Xbox Series X y S y también para PC, y viene en el Game Pass día 1 en la suscripción tanto de PC como el Game Pass Ultimate. En este Game Pass Ultimate, en lugar de comprar la versión premium del juego, por si os la queréis comprar porque os gusta, como el juego viene dentro de la propia suscripción, lo que podemos hacer es comprar simplemente la mejora de nivel, que solo nos costaría 25 euros y convertiríamos esa edición estándar en una edición premium que está valorada en 100 euros. Y todo ello por 25 euros. Esto es simplemente un consejo para que sepáis las opciones que tenéis dentro de vuestra suscripción. Así que en conclusión, aunque todavía hay mucho que no sabemos sobre Abowed, lo que hemos visto hasta ahora, honestamente, nos parece muy prometedor. Es un RPG en primera persona, ambientado en el mundo de Pillars of Eternity, un universo de los que muchos somos fans, con un combate emocionante, con una historia que promete ser épica, y mantendremos un ojo puesto en cualquier novedad y os mantendremos informados, por supuesto. No olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguna actualización, ni los directos, etcétera, etcétera. Así pues, hasta la próxima.